Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces con la oración. Oremos. Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que le damos de nuestros padres, de nacimiento fuimos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Damos gracias por haber mandado el Espíritu Santo, que nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por tu perdón, sino también por el don de la fe. En el nombre de Jesús oramos, siempre confiando en tu respuesta. Amén. Bueno, un repaso también es para las reglas que se siguen en los cursos. Recuerden mirar el video que se asigna, la lectura y venir preparados con la respuesta. Respeto por el horario. Otra vez entiende que a veces puede ser complicado, pero hacer lo más posible por estar presente en la hora designada y respetando el horario también, el tiempo, perdón, de los demás. Respeto por los que nos sirven, el maestro, respeto hacia los alumnos y recordemos en el grupo de WhatsApp para compartir solo cosas relacionadas con la clase y quiero darles las gracias hasta este momento por haber respetado eso. Hemos solo estado compartiendo cosas relacionadas con nuestro curso y aportaciones. Muy bien. Tuvimos un video con una historia particular. Pedro y su mascota, un cerdito de cierto carácter, a veces actuando de una manera, a veces de otra. Un día andando cerca de un hoyo precipicio, su mascota lo empujó y Pedro cayó. Por más que intentó, no pudo salir por sí mismo. Vinieron sus amigos e idearon un plan, ¿verdad? Kevin fue el que terminó rescatándolo con la ayuda de otros dos, sujetándolo a sus pies. Y vimos en este video también que Pedro se sentía un poco minimizado, por decirlo de alguna manera, porque sus amigos recibieron el crédito por haberlo salvado. Y posiblemente su agradecimiento fue hipócrita, digamos. Esto nos enseña un poco sobre la naturaleza, la tendencia que tiene el ser humano de siempre querer recibir reconocimiento en todo lo que hace. Incluso a veces somos capaces, ¿verdad?, de presumir constantemente nuestras cualidades, nuestras aptitudes, buscando el reconocimiento de los demás. Yo siempre he dicho que las aptitudes, cualidades, todos nuestros dones deben resaltar por sí mismos. Y es la misma gente la que lo reconoce sin ningún tipo de coerción. Bueno, a base de lo que aprendimos en el video, vamos con la pregunta, nuestra primera pregunta que tenemos aquí. Roque. Una pregunta de tarea. ¿Qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo? ¿Y qué simbolizó? ¿Recuerdan
participar de manera virtual, levantando, presionando el botón de la La manita. manito, ahí sí, la mano. Otra cosa, cuando levantan la manita, por favor, cuando dejan de hablar, si lo pueden desactivar. En la clase anterior me confundí mucho. Algunos dejaron la manita levantada siempre. Entonces, al participar, por favor, eh, cuando termine su participación, vuelva a desactivar la manita. Bueno, así Roque quiere participar. Sí, señor. Pues voy en la pregunta uno, ¿cierto? Sí, sí, perdón, sí ven la pantalla. Sí, sí. Ok, sí, adelante, Roque. Sí, es lo que, digamos, lo que pude entender del video. Es que él quiso que de pronto fuera reconocido. Dijo, ojalá hubiera podido salir de este pozo yo solo. Entonces, ¿cuál es o qué simboliza? Pues yo lo tomé como orgullo, ¿no? Tuvo un poco como de orgullo, ya que de pronto, pues ya que lo estaban rescatando, pero en su pensamiento, pues por la cuestión pecaminosa del hombre, pues a veces nos pasa eso, ¿no? Entonces yo lo que veo ahí, lo que simboliza es el orgullo. Muy bien, excelente, gracias, Roque. Hernán Gómez levantó la mano. Pastor, buenas noches, mis hermanos. Buenas Sí, noches. yo también afirmo lo que dice aquí el hermano, que muchas veces nosotros por nuestro orgullo podemos darle agradecimiento a otras personas, pero como Pedro lo dio hipócritamente. Muchas veces nos pasa a nosotros eso también cuando recibimos las bendiciones de Dios, algo que estábamos esperando y nos halagamos nosotros mismos que lo logramos, sabiendo que lo que nosotros logramos es porque nuestro Padre Celestial nos lo da y Él tiene un propósito en la vida de nosotros. Por eso se cumplen muchas veces nuestros deseos, porque el Padre está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Sí, muy bien. Muchas gracias, Hernán. Buenas respuestas ambos. Rafael Hermosilla. Tiene que activar su micrófono, Rafael. Sí, Rafael Hermosilla quería participar. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar con su respuesta? ¿O algo más que hayan visto sobre la actitud de Pedro y el simbolismo? Adelante, Julio Gareca. Sí, pastor, buenas noches, bendiciones a usted y a todos los hermanos. Gracias, buenas Eh, noches. sí, complementando o agregando a lo que dijeron los compañeros, de lo que pude analizar, coincidimos, porque Pedro, mientras lo estaban sacando del hoyo, y esta parte es importante, ¿no? Él ve a las demás personas que alentaban a sus salvadores. Entonces es como que le nace un sentimiento a razón de ver a las otras personas que alentaban a sus salvadores y viene a su mente, o sea, ¿de dónde empieza, no? Desde el pensamiento, empieza a sentir algo de envidia o se impresiona por lo que estaban recibiendo sus salvadores, digamos. Entonces, entiendo yo de que eso simboliza que muchos de nosotros también tenemos ese deseo de tener algo de parte en nuestra propia salvación. Y eso es lo que nos confunde muchas veces, ¿no? Y por ahí terminamos perdiendo la salvación en la cual no podemos hacer nada nosotros porque es netamente toda la gloria para nuestro Salvador, ¿no? Para Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Seguimos, sí, Alejandro Gordillo y entonces Ciris. Sí, señor. Buenas noches a todos. Pues Entonces, yo lo que considero es que en cierta forma ahí podemos ver cómo hay más mérito
en las situaciones cuando nosotros requerimos un Salvador, a cuando hacemos las cosas nosotros solos. ¿Por qué lo digo? Porque si se hubiera salvado Pedro solo, no hubiera habido la gente de afuera, no hubiera habido toda esa algarabía, no hubiera habido todas esas cosas, sino simplemente hubiera salido y ya. Realmente todo el júbilo, todo el gozo, todo lo que hubo fue porque Él requirió un Salvador, así como nosotros también requerimos un Salvador. Entonces ahí es donde está realmente el mérito de las cosas y de la salvación y de la justificación, porque nosotros solos no lo podíamos hacer y requerimos a una persona que fue el Hijo de Dios, que vino a sustituirnos tanto en salvarnos, limpiándonos del pecado mediante su muerte en la cruz, así como en el cumplimiento de todas las leyes. Y eso es lo que realmente tiene el mérito. Muy bien, muchas gracias Alejandro Gordillo. Sí, buenas respuestas hasta ahora. Les agradezco. Sí, Iris había levantado la mano. Roque. Sí, perdón. Ok. Parece que Sí, Iris. pastor, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. ¿Me está escuchando? Sí, sí le escucho claramente. Bendiciones. Es que viera cómo tengo. Ok, ok. Bueno, lo que pasó con Pedro, para empezar, Pedro tenía orgullo, fue altivo también, porque en ningún momento le dio gracias a las personas que lo ayudaron a salir del hueco. También tenía autosuficiencia, que es el problema de muchos cristianos hoy en día, que nos sentimos autosuficientes, sentimos que no necesitamos del hermano, que no necesitamos de nadie para algo. Y la altivez de Pedro quedó en claro más que todo, porque Pedro se sintió que ojalá yo hubiera podido salir yo solo. O sea, él quería recibir todo el crédito, se sintió altivo en todos los sentidos. Entonces, ese es mi comentario, pastor. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, crédito por lo que hizo y no por lo que alguien más hizo por él. Sí, gracias. Sí, Roque y entonces Luis Ramírez. Adelante, Roque. Sí, señor. Pues la verdad a mí me impactó mucho la enseñanza a través del cerdo, porque el orgullo en el ser humano es como un veneno, ¿no? El orgullo pues no nos lleva a reconocer muchas cosas, nos envenena, nos destruye, no nos deja de pronto reconocer nuestros errores y no nos deja de llevar de pronto a pedir perdón por algunas cosas o actitudes que nosotros mismos de pronto hacemos. El orgullo a veces nos lleva aún de pronto a renegar contra Dios, ¿cierto? Por diferentes circunstancias que de pronto en la vida del ser humano nos puede suceder, ¿no? Entonces me impacta esta enseñanza porque pues el orgullo es algo que nos envenena y envenena al ser humano y la humanidad, y bueno, lo que vemos en la humanidad, en lo que está sucediendo es a través de eso, del orgullo que a veces cargamos y el autoestima que a veces tenemos de nosotros mismos para de pronto no reconocer que necesitamos del otro y que es una necesidad de pronto, o sea, que necesitamos de esa ayuda de otra persona y reconocerla, ¿no? Muy bien, sí. Sí, estamos tratando aquí también de alentar la participación de todos. Debido al tiempo, vamos a pasar a las preguntas, perdón por los que querían aportar aquí. Vamos a darles oportunidad en las siguientes también. Bueno, ¿qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo? Ya lo dijimos, ¿verdad? Muy bien, gracias otra vez por las aportaciones. Ser capaz de sacarse a sí mismo cuando él ve el crédito, reconocimiento que reciben sus amigos. Él piensa en esto, ¿verdad?
¿Y qué simboliza esto? Como dijeron, y también a Luis Ramírez, gracias por la aportación en el chat, simboliza el hombre natural, el hombre pecaminoso que le gustaría pensar que es capaz de salvarse a sí mismo, ganar su propia salvación. Muy bien, creo que, bueno, veo que hasta aquí este punto ha quedado claro. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? Roque. Sí, perdona, Patricio quiere dar su respuesta. Sí, somos nacidos muertos. Somos nacidos muertos y somos de naturaleza pecaminosa. Entonces, es difícil que nosotros nos podamos salvar a sí mismos. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Nacemos en esa condición. Hernán Gómez. Sí, pastor, que Adelante. nacemos muertos espiritualmente por nuestra herencia pecaminosa que viene del viejo Adán. Entonces no estamos capacitados de buscar ni de darle la gloria a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, ya que queremos siempre ser nosotros mismos los lo que le pasó a Pedro, ¿no? Quería recibir los elogios él mismo, el orgullo lo hizo sentir mal. Muy bien, sí. Esa es nuestra condición al nacer. Iris, ¿quiere participar? Sí, pastor. Bueno, dice que estamos, ¿verdad? Nacemos espiritualmente muertos y heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Eso fue lo que yo pude captar en el. Muy bien, sí. Muchas gracias por la Pero una respuesta. pregunta, pastor. Dígame. Pastor, Sí, dígame, le le voy a escucho. hacer una pregunta en medio de eso. Como yo predico, entonces quiero que me saque esa duda. No sé si estaré incorrectamente, ¿verdad? La respuesta que siempre he dado. ¿Usted cree que un niño recién nacido, si muere, se va con el Señor? Claro que sí. Niño recién Si no es nacido bautizado, no. que no ha sido bautizado. Ujú. La ley de Dios es clara. Todos nacemos bajo esa condición, con el pecado heredado. Precisamente Efesios, en la lectura que tuvieron, Efesios 2:1 nos describe como muertos en sus delitos y pecados. Hay un ejemplo un poco absurdo, perdón por tomar este tiempo aquí. Pensamos en el árbol de manzanas, ¿verdad? El árbol de manzanas, su naturaleza es dar manzanas. Nunca va a dar otra fruta. Claro, existen los injertos, pero no es lo mismo. Termina por no ser la misma fruta. La naturaleza de un pecador es engendrar a otro pecador. Y todos nacemos desde Adán bajo la misma condición. Tenemos el ejemplo también en el diluvio. En el diluvio solamente 8 personas se salvaron. Abraham intercedió, ¿verdad? Por Sodoma y Gomorra, diciéndole a Dios que si encontraba 10 fieles, bajando la cantidad, ¿verdad? Al final, 10 fieles, no recuerdo bien, perdón, pero Dios dijo, ¿verdad?, que por amor a esos fieles no iba a destruir la ciudad. Y terminó siendo consumida por fuego. Y seguramente que en esas ciudades había niños, ancianos, posiblemente mujeres embarazadas. La ley de Dios es dura en ese sentido.
Pero vamos a avanzar precisamente mucho más en esto, ¿verdad? Porque en nuestra condición, nuestra mente nos dice, nuestra mente racional nos dice, pues, ¿qué culpa tiene un recién nacido? Del pecado de los padres, es más, del pecado de Adán que sucedió hace mucho tiempo, y esa ley parece injusta, pero vamos a ir avanzando un poco más precisamente en esto, esperando aclarar esta y otras dudas. ¿Ok? Entonces, Roque quiere hacer su Sí, señor. aportación con esta pregunta. Sí, va a leer dos textos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y el Salmo 51:5 dice así, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me Me concibió concibió mi madre. mi madre. Pues referente a la pregunta que hace la hermana, pues sí, nosotros nacimos espiritualmente muertos, ¿cierto? Y es el pecado original o hereditario, ¿no? Que nos habla la escritura, la palabra de Dios. A mi forma de ver y de pensar y de ir a la palabra, o sea, un niño, yo pensaría que un niño, o sea, al nacer, digamos, nace y muere, eso es o sea, sí, nace con el pecado original, pero en él, o sea, para mí pensaría que él se salvaría, porque también habla en la escritura se me olvida el pasaje bíblico, cuando dice que Jesús fue bautizado y que era para qué, para perdón de pecados, ¿cierto? Entonces vemos que es algo que no es, o sea, no es mérito de nosotros, sino es que el Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios, es el que nos da digamos, Por ese gracia. derecho, esa gracia, ese derecho de poder ser salvos y de poder ser perdonados. Entonces, nace en el pecado original, pero digamos, no está haciendo el acto de pecado, no está actuando pecaminosamente como lo hace un adulto, ¿no? Entonces, yo pensaría, a mi manera de ver, que él se salvaría, claro que sí. Ok, sí, bueno, podemos, como le digo, aclarar esta cuestión un poco más adelante. Hay que hacer también una distinción importante aquí, como dice. Sí, tal vez no es lo mismo en nuestra manera de ver pecar que tener pecado, ¿ok? Aquí estamos hablando del pecado heredado y la ley de Dios es clara en eso, pero vamos a avanzar en esta pregunta para dar oportunidad a los demás y conforme a las lecciones, si podemos aclarar esta duda. Sí, André. Pastor, referente a lo que se estaba hablando, yo podría decir que los niños, como dice la escritura, todos nacemos con el pecado original, ¿no? Y ese pecado original, si es que ha sido bautizado, se quita ese pecado, ¿no? Y si no ha sido bautizado, entonces ese niño se irá al purgatorio. O en su defecto habría que hacer una intercesión. ¿O cómo es, pastor? Sí, vamos a ver, gracias y por también esta aportación. Vamos a ver algunos de estos puntos más adelante. También la Biblia no habla de puntos intermedios, solo la condenación o la salvación. Pero, bueno, les digo, podemos avanzar en este punto, alentando la participación. Gracias por las aportaciones. Alejandro Gutiérrez, hablando de Efesios 2:1 en el chat, también Luis Ramírez, el concepto bíblico de la muerte es separación. André quería participar en esta sección. Sí, pastor, le estaba diciendo, Disculpe, si el niño muere, sí. Si el niño muere y no ha sido bautizado, entonces
se va al purgatorio. Sí, como dije, la Biblia no habla de puntos intermedios y podemos ir aclarando esta cuestión conforme a la clase. Gracias por la aportación, sí. Y las intercesiones por los muertos, pastor. Sí, como le digo, conforme avanzamos en la lección podemos ver todo esto. Precisamente en la respuesta de esta pregunta, ¿cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? Bueno, vamos a dar la oportunidad a Alejandro Gutiérrez. Gracias. La condición del pecado, bueno, como bien se dijo, los hijos heredamos el pecado de los padres. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, heredaron el pecado y por consiguiente las generaciones que vinieron después también heredaron el pecado. Pero el pecado, una vez ya finalizado, se llevó con el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el pecado tuvo un término y desde ahí para adelante el pecado ya se perdona, pero los niños, aún así cuando se presentan o bautizan, ya no dejan de tener esa carga, sino que ya son conocidos ante Dios y son escritos en el libro de la vida, por decirlo así. Pero, sin embargo, la Biblia dice que los hijos tienen la herencia del pecado, porque cuando uno crece como hijo tiende a pecar. Entonces, el pecado viene desde los primeros padres hasta ahora, y mantenerse limpio en el bautismo es volver a nacer. Cuando uno se bautiza, muere, y cuando lo sacan del agua, revive. Entonces uno muere con Cristo y vive con Cristo. Muy bien, sí, muchas gracias. Excelente también, gracias. Patricio Rivero quería participar. No, solamente quería aportar algo a lo que decía Alejandro, Gutiérrez, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa porque la heredamos desde Adán y Eva. Si bien es cierto, nuestra vida, vamos a pecar hasta el día que Dios nos llame. La ventaja que tenemos es que tenemos el Evangelio. Y a través del Evangelio somos salvos. Se nos dan los resguardos de nuestra salvación a través del Evangelio. Entonces, no hay cosas intermedias, como usted decía. No están, esa es la intercesión por los muertos, no está el purgatorio, sino que nos vamos directo al nicho cuando nos morimos, y nos vamos a ir con una naturaleza pecaminosa si no nos bautizamos, no hacemos lo que el Evangelio nos dice. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para continuar, perdón a los demás, ¿cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? En resumen. Que Roque quiera aportar algo, ¿no? El pastor. Sí, permítame terminar con eso y entonces pueden hacer sus aportaciones. En resumen, físicamente nacemos vivos, pero espiritual muertos. Muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Un muerto no tiene ninguna decisión. Una persona muerta no puede pedir ser resucitado. Una persona muerta, escuchaba en otra clase, no puede elegir qué traje ponerse para su funeral. Es muerto, no tiene ninguna capacidad para, en este caso, aportar nada a la salvación. El concepto bíblico de muertos es separados de Dios, alejados de Dios. Otra vez, en nuestra condición humana, nosotros siempre, el ser humano por naturaleza necesita el reconocimiento y creer, pensar que aporta algo a su salvación. Cuando escuchamos que algo es gratis,
podemos pensar generalmente que hay algo escondido, ¿verdad? Que si es gratis, bueno, es porque tal vez me van a ofrecer otra cosa por otro lado, en fin. La naturaleza pecaminosa siempre quiere ese reconocimiento y como mencionaron algunos aquí también, incluso después de la muerte, pensar que somos capaces de hacer algo por nuestra salvación. Y precisamente de aquí también viene el concepto de purgatorio que podemos extender un poquito más adelante. Y tal vez esta pregunta está contestada ya, pero vamos a ver cuáles son sus respuestas y qué tanta atención pusimos en esta parte. Entonces, debido a esto, ¿verdad? Por la condición en la que nacemos, ¿qué somos incapaces de hacer? Pastor, quiero aportar antes de que me vaya, si me permite. Adelante. Pues de lo que estamos hablando del anterior, del segundo punto. En la Biblia, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para el hombre que muere una sola vez, y después de esto, el juicio. Sí, entonces la palabra es clara, ¿no? Entonces, el ser humano, o sea, como dice la escritura, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después del juicio. O sea, está en nosotros y en el ser humano, y pues con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, poder en nosotros conocer de Cristo, ¿cierto? Ya después de muertos, pues ya no hay, digamos, una solución para mi salvación. Entonces, como había algo que estaban preguntando que si después de muerto se podía pues interceder por la persona, pues la Biblia lo está declarando que no. O sea, mi salvación es en vida, ¿sí? Y otro punto que miraba ahí es que hablaban del purgatorio. La Biblia no habla del purgatorio, ¿sí? Entonces, el purgatorio pues no existe. Segundo, el bautismo de los niños, pues Jesús nos da un ejemplo, ¿sí? Que fue bautizado, ¿sí? Cuando ya estaba adulto, ¿no? Porque es un acto de reconocimiento, ¿sí? De mi pecado, reconocimiento de mi Salvador. Entonces, no sé si queda claro estos 3 puntos que acabo de decir. Okay, sí. Gracias por la aportación, Roque. Iris quería participar. Pastor. Sí, adelante. Bueno, la pregunta me dice, por eso, ¿qué somos incapaces de hacer? En realidad somos incapaces de hacer, de ser salvos, de obtener salvación. Sabemos que la salvación la obtuvimos por medio de Jesucristo. O sea, no podemos perdonarnos a nosotros mismos nuestros pecados, porque si no hubiera sido por el amor de Dios, ¿verdad? De darnos a su Hijo Jesucristo en sacrificio, nosotros no hubiéramos recibido perdón. Entonces, somos incapaces de obtener la salvación totalmente, somos incapaces. En realidad, cada día de nuestra vida luchamos con esta carne pecaminosa, que lo único que hace es de dirigirse al mal, ¿verdad? Pero por la voluntad de Dios y por el amor de Jesucristo, es que nosotros podemos luchar todos los días. Porque, por ejemplo, siempre escucho personas que dicen, yo vine al Señor. No, error. El Señor me buscó. El Señor me encontró y me buscó y por su misericordia aquí estoy. Y ese es el problema, porque muchas veces sentimos que somos capaces y no somos capaces en realidad de nada. Esa es mi opinión, pastor. Sí, no son por nuestros méritos, es por Jesús, sí. Muchas gracias. Sí, Luis Ramírez ahí hizo una aportación para quien tenía también la duda, la cuestión sobre el bautismo y el purgatorio. Sí,
Alejandro Gutiérrez, adelante. Bueno, también el pecado hizo que el hombre ya no estuviera en armonía con su creador. No solo dañó la relación con él, sino que también nos dañó moral, espiritual y físicamente. Porque al estar dañado nuestra conciencia y nuestro cuerpo con el pecado, ya no somos dignos ante nuestro creador. Pero sin embargo, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y mediante el Espíritu Santo, sí somos perdonados, porque por algo Él cargó en su espalda los pecados de nosotros y pagó en la cruz el derramamiento de sangre por nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y bajó a los infiernos, la carne bajó a los infiernos por nosotros. Si bien nosotros cuando vamos a la sepultura, sin embargo, tenemos la victoria ganada, porque al solo hecho de saber que nuestro Señor Jesucristo bajó a la sepultura común, visitó el infierno y fue a hablar y ver a las almas que estaban perdidas y darle a conocer que había ganado la victoria de la resurrección, eso a nosotros como cristianos nos da la convicción de saber que la victoria es ganada, y si bien somos incapaces de luchar contra nuestros pecados, pero sí tenemos la autonomía de poder hablar y confesar nuestros pecados antes de que sea tarde, porque muchas veces tenemos eso de pecar, pero no de hablar ni tampoco tener la capacidad de hablar en nuestras oraciones, de confesar nuestros pecados. Entonces, eso también hay que diferenciarlo, porque si nosotros somos pecadores, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y primero, el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda y es el obrero mediante Jesucristo para el perdón de los pecados y así poder tener la libertad de hablar con nuestro Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Sí. La Biblia nos habla de dos conceptos de muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Entonces, son dos conceptos que nos dice la Escritura a través del segundo punto que estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, la muerte espiritual es del ser humano, sin Dios, sin el Espíritu Santo, y que se puede adquirir a través de Jesús, a través del Espíritu Santo que nos da a conocer a nuestro amado Jesús. Y la muerte, pues, eterna, ¿no? Cuando somos muertos sin Dios y condenación eterna, ¿no? Entonces quería aclarar ese punto Pero del segundo punto también de puedes muerte. morir, pero también puedes morir conociendo a Dios y dándole la espalda. Jesús dice, más vale que no hubiesen conocido la palabra de mí. Yo lo digo porque hay muchos cristianos que conocen a Cristo, conocen a nuestro Señor, y después le dan vuelta a la espalda. Entonces también es una muerte espiritual y es una doble muerte espiritual. Sí, claro, lógico, sí, claro. Sí, porque si yo conozco al Señor y tengo una relación con el Señor, pues me voy a mantener. Por eso esa es la importancia de, como seres humanos o como creyentes, como hijos de Dios, mantener esa relación con Dios, con el Espíritu Santo, pues para evitar estas cosas, ¿no? Ok, sí, vamos a dar oportunidad. Gracias a André Tagore y entonces seguimos con el resumen. André, adelante. André quería participar. Ok, Luis Ramírez. Sí, pastor. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería aportar esto. Nosotros podemos etiquetarnos como buenos cristianos, como conocedores de la Biblia, que cumplimos el Evangelio, predicamos la palabra. Pero hay un detalle. Al Espíritu Santo, que es por medio de él, es que te va a dar la fe, no te salvarás. Así sencillo. Sí, muchas gracias, Luis. Excelente aportación también. Entonces,
En resumen de esta pregunta, ¿qué somos incapaces de hacer? Así como un muerto, como dijimos anteriormente, un muerto no puede ponerse de pie, ni siquiera desearlo. Al igual no puede creer en Jesús, ni siquiera creer en Él. El Espíritu Santo primero tiene que obrar la fe en su corazón antes que pueda creer y confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Y una cosa, sí, que estaban mencionando aquí sobre muerte física y muerte espiritual y la confesión. La Biblia, Jesús advierte también sobre todo aquel que esté firme, mire que no caiga. Y recordemos que en varias secciones hablando de estos puntos, la Biblia está hablando a creyentes, ¿ok? Creyentes que ya conocen la palabra de Dios, la ley de Dios, el evangelio de Dios. Cuando pensamos en alguien, en un creyente que sigue pecando, es alguien que obviamente está malinterpretando la gracia de Dios y que se escuda en el hecho de que va a ser perdonado, o sí, por cada pecado que comete tiene la oportunidad de arrepentirse. Bueno, cuando pecamos inconscientemente tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pero ¿qué hay del pecado deliberado, verdad? También es importante recordar que la confesión es una obra de la fe, es producto de la fe, no es una obra para salvación. Así como el hecho de creer no procede de nosotros, como dice la Biblia, sino que es un regalo de Dios. Entonces, hasta este punto estamos claros con esto, que somos incapaces de hacer. No podemos creer en Jesús, ni siquiera pensar en querer creer en Él. Primero viene la obra del Espíritu Santo, que es por medio de la palabra. Recordemos lo que dice también la Escritura, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Muy bien, seguimos. La siguiente pregunta, ¿cuál es la opinión del pastor legalista en cuanto a eso? Alejandro Gutiérrez, sí. Si no me equivoco, es una condenación, porque si bien se enseña que Dios es un Dios castigador y que si no se cumple las leyes, Dios lo va a castigar y no va a tener el perdón de los pecados. Eso me imagino que diría un pastor legalista, que transgredir las reglas no tiene perdón y que se va a ir al infierno y al purgatorio por no cumplir y por no hacer las buenas obras. Me imagino que eso debe decir, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario, así que yo imagino que eso de decir, si estoy equivocado, pido disculpas. Ok, vamos, sí, gracias. Vamos con los demás entonces y podemos ver la respuesta final. Alejandro Gordillo levantó la mano. Señor, pues yo opino que lo que piensa el pastor legalista es que mediante nuestras acciones, mediante nuestro cumplimiento de la ley, entre comillas, porque sabemos que no podemos cumplir la ley de forma perfecta, vamos a conseguir el perdón de nuestros pecados y vamos a ser parte de nuestra salvación. Y
no sabemos que no es así, porque nuestra salvación está por gracia y nosotros cumplimos los mandamientos, es como en forma de agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho. Pero el pastor legalista va a decir que no, que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos y tenemos que hacer las cosas para poder ser salvos. Y eso le quitaría como la gracia que nos está dando el Señor en la salvación. Muy bien, muchas gracias. Patricio Rivero. Pastor, lo que decía ahí el video sobre el pastor legalista decía que las personas tienen la fuerza y la capacidad intelectual para seguir a Jesús. Eso es lo que nos mostraba el video. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces sí, podemos ver esto. ¿Cuál es el pensar del pastor legalista en cuanto a esto? Y dos cosas, ¿verdad? Tal vez hay una parte buena, digamos. La parte buena es que le enseña a la gente que sí, Jesús murió por sus pecados. Y que aparte de esto nadie puede salvarse sin la fe por los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la parte buena que aún enseñan algunos grupos legalistas, incluso la Iglesia Católica. Pero la parte mala es que también les enseñan que aún ellos tienen la capacidad de aceptar a Cristo en su corazón. Nuevamente, se les enseñan las buenas noticias, el mensaje de salvación. Jesús murió por tus pecados, pero tienes que hacer tú la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón. Tú tienes que decidir porque tú tienes la fuerza para seguir espiritualmente a Jesús. Y vemos que esta enseñanza está, como venimos diciendo desde el principio de esta lección, es parte del orgullo humano que siempre quiere algún mérito en lo que hace. Nadie quiere reconocer que estamos muertos e inconscientes dentro del vientre de Satanás cuando Dios llegó a salvarnos. Nadie quiere ser tan indefenso y dependiente. Eso choca contra la naturaleza, contra el orgullo humano, que aún quiere, que aún cree, que aún piensa que algo tiene que hacer para contribuir a su salvación. Muy bien, hasta aquí otra vez alguna pregunta, comentario, duda. Hernán Gómez, que había levantado la mano, perdón. Ok, gracias a Luis Ramírez por la aportación en el chat también, que dice que nadie quiere reconocer que estaban muertos e inconscientes cuando Dios llegó a salvarlos, lo que habíamos dicho previamente. Gracias por el aporte en el chat también. En resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Como vimos al principio en la historia de Pedro, salvado por sus amigos, cuando uno ve el reconocimiento en otras personas y aplicándolo espiritualmente en esta sección, nuestra naturaleza humana quiere lo mismo. Espiritualmente también.
Hemos aprendido hasta aquí que muertos espiritualmente no podemos contribuir en nada a nuestra salvación. Y hasta aquí, hasta este punto, en la enseñanza de estos grupos legalistas, reconocen, ven la aceptación de su Salvador como una obra propia, porque, otra vez, a pesar de que se les habla el Evangelio y se les predica a Cristo crucificado, todavía enseñan que está bien, pero tienes que pasar al frente para indicar a todos que has aceptado a Cristo en tu corazón. Y llegamos a este punto, entonces, lo que se había cuestionado anteriormente en cuanto al bautismo y la condición de los recién nacidos. Se llama pecado original, ¿verdad? Porque si vamos atrás en la historia bíblica, podemos llegar hasta la creación y la caída del ser humano, en este caso el pecado de Adán y Eva, la desobediencia. Por eso se le conoce como pecado original, el primer pecado cometido en la historia bíblica. Es cierto, ¿verdad? La mayoría de las personas dicen que los bebés son lindos e inocentes. Inocentes físicamente, moralmente y también espiritualmente, pero nacen con una naturaleza pecaminosa. Llamamos a esto el pecado heredado porque lo heredamos de nuestros padres. Y podemos ver algunos pasajes aquí importantes sobre esto. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este pasaje es claro otra vez en cuanto a la ley de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y una pregunta absurda tal vez, pero cuando dice todos, ¿a quién se refiere? A todos. A todos, adultos, pequeños, niños, todo. Todos. Exactamente, hay que entenderlo como está. Todos. De la ley de Dios nadie puede escapar. Este pecado original pasó a todas las personas y va de generación en generación. Y otro pasaje que nos ayuda también a reforzar esto, por decirlo de alguna manera. Salmo 51:5 dice, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Ok, algunas personas aquí en el chat dicen que su internet está fallando. Lo bueno es que estamos grabando la clase para todos aquellos que se quedan sin la oportunidad hoy. Nuevamente retomando esto, dice claramente, en maldad he sido formado, en otra versión, en pecado me concibió mi madre. Obviamente esto no habla del acto de concebir, ¿verdad? Porque si no, entonces Dios no hubiera hecho el mandato a Adán y Eva de reproducirse. Sino esto se refiere a que la condición de los padres es heredada a los hijos. Roque, sí.
¿Quiere participar? Sí, señor. Adelante. Sí, sí, mirando que aquí sí, dice el texto, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me recibió en pecado. Sí, veo aquí a David, o sea, también lo veo como un reconocimiento, ¿no? Sí, es algo que viene en la naturaleza, sí, pero veo aquí también como un reconocimiento de David, porque pues está llevando, porque si vemos el Salmo 51, es algo que él está declarando, pues ya sabíamos que él había cometido un error, ¿no? De pecado, ¿no? Y la consecuencia que hubo a través de eso. Pero lo veo también como un reconocimiento de su actitud, de su pecado, y lo está pues declarando, ¿cierto? De que sí fue concebido en pecado, nací en pecado, pero él está haciendo un reconocimiento porque él había pecado. Si había pecado, su actitud que había cometido, y pues la desgracia que hubo a través de eso. Sí, muy bien. Otra vez recordando, ¿verdad? El reconocimiento del pecado, recordemos, es un fruto de haber creído. ¿Ok? No es una obra para salvación. Sí, señor. Es lo mismo que la aceptación. Bueno, podemos pensar en que es lo mismo que la aceptación. Y vamos a ir ampliando otra vez este punto con algunos pasajes más que tenemos aquí. Primero de Pedro, capítulo 2, 9, dice, Dios los ha llamado de las tinieblas. Y entendemos bien lo que son las tinieblas, ¿verdad? Ni un solo rayo puede mirarse en las tinieblas, ni una chispa de luz, como se dice. Estábamos en completa oscuridad y entonces Dios nos sacó de ahí. Si andamos en la oscuridad, es obvio que no sabemos por dónde andamos. Vamos a tropezar constantemente. Es lo mismo que con Pedro, recordemos al principio. Sí, por más esfuerzo que él hizo, no pudo salir del hoyo. En las tinieblas es lo mismo. Y esto podemos recordar también, Jesús dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a caer los dos? Dios los ha llamado de las tinieblas a la luz. Efesios 2:3, por naturaleza éramos hijos de ira. Otra vez, en el pasaje que leyeron ustedes en la asignación, habla de esto, muertos espiritualmente, entonces somos hijos de ira. Lo que merecemos es el castigo de Dios. En esa condición, solo estamos listos para la condenación. Romanos 6:17, eran esclavos del pecado. Cuando estamos esclavizados por el pecado, también ampliando este pasaje, dice, no podemos liberarnos por nosotros mismos. Porque eso nos tiene cautivos, nos tiene apresados. Necesitamos de alguien que nos libere. Primero de Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas que proceden o que son del Espíritu de Dios porque le son locura. El hombre natural, por su propia fuerza, por su propia condición, no puede creer en Dios, porque este mensaje no lo acepta entre comillas, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de este punto. Ni siquiera lo oye, porque su condición es alejarse de Dios, su naturaleza. Efesios 2:1, otra vez, muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Segundo de Corintios 4:4 nos dice que somos ciegos espiritualmente. Como lo que dice primero de Pedro,
andar en tinieblas. Primero de Pedro 2:25, eran como ovejas descarriadas. Primero de Juan 3:10, hijos del diablo. Qué interesante eso, ¿no? Y qué terrible a la vez. Hijos del diablo, no hijos de Dios. Efesios 5:8, en otro tiempo eran tinieblas, nuevamente haciendo alusión a este tipo de oscuridad. Romanos 8:7, la intención de la carne es enemistad contra Dios. La intención de la naturaleza del ser humano, otra vez, es no acercarnos a Dios, sino al contrario. Hasta aquí otra vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta, aportación, comentarios, dudas? Roque. Sí, señor. Pues veo que los textos que el pastor nos ha leído habla de reconocer y de confesar, porque en Romanos 9, en el versículo 30, hay un título que dice que la justicia que es por la fe. Y ahí mismo en el capítulo 10, en el versículo 9, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, sí, hay dos cosas importantes. Reconocer y confesar. Reconocer que somos pecadores y reconocer que necesitamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Como estamos hablando, sí, nosotros mismos no vamos a reconocer, necesitamos al Espíritu Santo. O sea, eso es por la gracia del Señor, por la gracia del Espíritu Santo, que logramos conocerle a Él. Mis hermanos que le han conocido también, fue por eso, no fue porque nosotros de pronto hubiéramos ido a Él, sino que Él llegó a nosotros. Pero sí veo que se necesita de reconocer y confesar que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida para salvación. Sí, muchas gracias, Roque. Luis Ramírez. No, sí, sumándole un poco más a lo que dice Roque, también tenemos que creer que nuestro Dios, por su gracia, hemos sido perdonados. Simplemente. Gracias, Roque. Gracias, mi hermano. Gracias, sí, por las aportaciones, la respuesta, la participación. Sí, otra vez, cuando hay un reconocimiento del pecado es porque hemos ya conocido a Jesús, ¿verdad? Hemos leído su palabra, hemos aprendido de la ley. En ese pasaje que mencionaba, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, nuevamente vemos que Pablo está hablando a creyentes, ¿verdad? Que conocen ya la obra de Jesús. Entonces, sí, como decían hace un momento, es importante también siempre tener presente que Cristo ha hecho todo por nosotros. Y como gratitud hacia Él, Él nos invita a reconocer nuestros pecados, confesarlos, pero recordando también que esto no son obras para salvación, ¿verdad? Sino que ya la salvación la ganó Cristo por nosotros. Y esto de reconocimiento y confesión es producto de ese amor inmerecido, de esa gratitud hacia Dios por el
sacrificio que hizo por nosotros. Sí, gracias. Alejandro Gutiérrez, sí. Bien lo refleja 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, que dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y el 4 añade, a una herencia que no se corrompe, no está contaminada y no se marchita. Esta se ha reservado en los cielos para ustedes. Entonces aquí nuevamente está hablando de que Jesucristo cumplió la promesa mediante la misericordia de su muerte y así nosotros tenemos el privilegio de tener reservado los cielos para nosotros. Sí, como obra meritoria, perdón, como obra que Jesús ganó para nosotros, ¿verdad? Gracias, sí, por la aportación. Seguimos entonces en la siguiente sección, parte que tenemos de esta lección. Otra vez, en resumen de esto, al igual que un hombre físicamente no puede decidir seguir a nadie, perdón, así una persona espiritualmente muerta no puede decidir seguir a Jesús. Es el Espíritu Santo quien tiene que ir a Él primero y no al revés, ¿verdad? Y con esto estamos entrando en la teología de la aceptación o decisionismo que enseñan algunos grupos. Que tú también, bueno, que uno puede pedir la fe a Jesús y entonces creer en Jesús. Aún sin haber estudiado la palabra. Bueno, vamos a ver eso a detalle en la siguiente sección. Pero hasta aquí, otra vez, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Luis quiere participar, levantó la mano. Luis, ok, Roque. No sé si entendí la pregunta. El pastor habla de la teología ¿de qué era, pastor? De la aceptación o la decisión. De aceptación de la fe, algo así fue que me dijo. Sí, técnicamente aceptar a Cristo en tu corazón. A ver si la entendí. Bueno, yo tengo un texto bíblico, no sé si estoy mal o lo entendí mal. Hay una parte en el Nuevo Testamento donde le dice, no me acuerdo el nombre de la persona, le dice a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Es referente a lo que me está hablando el pastor, es que no le entendí muy bien, si estoy mal con el texto. No, bueno, en este caso serían dos cosas distintas. En la siguiente sección, como le digo, lo vamos a extender y aclarar. Porque en ese pasaje que usted está dando precisamente otra vez, se aplica lo mismo. Es un creyente el que está hablando, ¿verdad? Está pidiendo aumentar su fe. Está pidiendo auxilio cada vez que cae, cada vez que tiene un pecado o duda en su salvación. Sí, fue que le entendí al revés, le entendí era que de pronto el pastor había dicho que uno no debe pedir la fe, algo así le entendí, entonces por eso puse el texto, o sea, le entendí mal, qué pena, pues. Bueno, técnicamente sí fue lo que dije, pero no en ese sentido, ¿ok? Entonces, como le digo, en la siguiente vamos, en la siguiente sección a profundizar en este punto. Y hablando otra vez de la posición legalista,
A diferencia de los pasajes que vimos hace un momento que indican que somos espiritualmente muertos e incapaces de decidir seguir a Jesús por nuestra propia voluntad, los legalistas enseñan a las personas que tienen la fuerza espiritual para decidir seguir a Jesús. Por eso vimos esta imagen de un cadáver con una etiqueta. Esta persona muerta ya no puede tomar ninguna decisión. Como dijimos en un momento, un muerto no puede desear levantarse ni ponerse de pie. Perdón, no puede ponerse de pie, ni siquiera desearlo. Así alguien que está muerto espiritualmente no puede creer en Jesús, ni siquiera querer creer en Jesús. Esa es la posición que los legalistas ponen en duda la fe y la salvación de cada persona. Ponen en duda porque cuando se enseña de esta manera, ¿verdad? Hay la duda de, ¿habré confesado lo suficiente? ¿Habré hecho una aceptación agradable para Dios? ¿Habré hecho un mérito suficiente? ¿Estoy arrepentido lo suficiente para ser salvo? Y esta persona nunca puede estar 100% seguro de su salvación porque en cada momento que tiene la duda o la necesidad, vuelve a hacerlo. Es el peligro de la enseñanza legalista. Entonces, profundizando y en esta sección, para discusión, ¿verdad? Si alguien habla de manera positiva acerca de una experiencia de un llamado hacia el altar, ¿cómo lo manejaría? ¿Entienden la inferencia, perdón, la cuestión? ¿Lo puede explicar de otra manera, pastor, para si lo entendemos? Ok, sí. Y como vemos en la imagen, alguien va a un grupo evangélico pentecostal, escuchan el sermón, hacen todo su rito como lo llevan, y entonces una persona levanta la mano y dice, yo quiero confesar, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, y pasa adelante para hacer su Oración de confesión. fe. Exacto, su oración de fe. Alguien habla de manera positiva sobre esto, es decir, que es algo bueno y que es la manera tal vez correcta de llegar a la fe y a la salvación. ¿Cómo lo manejarían ustedes? ¿Roque? Bueno, lo que yo pues puedo entender, lo que no sé si le entendí, lo que puedo entender es, o sea, voy a una reunión cristiana, la palabra la expresan, bueno, la explican, la comparten, dan el mensaje y la palabra habla a mí, ¿no? Pues una de las cosas que me lleva a hacer eso es porque a través del Espíritu Santo, ¿no? O sea, al aceptar a Cristo, bueno, a pasar y pedir, o sea, que yo acepto a mi Señor como mi Salvador es porque el Espíritu Santo, pues, ha redarguido en mí, ¿no? Me ha hablado a mí a través de la palabra. Entonces, hago esa aceptación o ese paso de fe porque el Espíritu Santo de Dios me ha hablado, ¿sí? Entonces, creo que es el Espíritu Santo que me lleva a hacer eso, ¿no? No sé si estoy bien. Sí, gracias. Sí, vamos
hablar de eso en un momento. Sí, adelante. Ariel. Ariel, perdón, sí, adelante. Bueno, yo creo que primero que nada, no atacando a esa persona, reorientarla a explicarle cómo funciona el papel del Espíritu Santo. Exactamente. Muchas gracias, Ariel. ¿Alguien más aquí? Ok, no. Ok. Si alguien quería hacer, perdón, Alejandro Gutiérrez. Hay un texto que lo refleja muy bien cómo nosotros podemos tratar a aquellos que dicen hablar en lengua. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrán falsos maestros entre ustedes. Ellos introducirán a escondidas sectas destructivas y hasta rechazarán al dueño que los compró y así traerán sobre sí mismos una rápida destrucción. Entonces aquí es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, que tenemos que tener sumo cuidado de involucrarnos con ellos y ser cautelosos en la forma de hablarles acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obra por hablar lengua. El Espíritu Santo obra hacia nosotros para poder aprender bien el mensaje y poder compartirlo, y de esa manera el Espíritu Santo a nosotros nos abre de poder ser receptivos de lo que nosotros estamos aprendiendo. Muchas gracias, Alejandro. Sí, Roque, y entonces continuamos. Pues lo veo de otra manera. En el caso, bueno, de la formación de la persona, digamos un caso, el pastor hace el llamado, la persona acepta al Señor, un proceso que debe ser, o el paso a seguir, me imagino que es el proceso de formación en esa persona, ¿no? De llevarlo al discipulado, digamos, al proceso de que vaya conociendo más al Señor, porque creo que eso es lo que el pastor está refiriéndose, ¿no? De ese tema, de cómo lo llevo yo o a esa persona que ha aceptado al Señor a tener ese proceso de formación. ¿Es así la pregunta que usted hizo, pastor? Porque yo lo veo de esa manera, no sé, referente a mi hermano que hizo el comentario ahorita. Sí, ok, entonces otra vez podemos dar la oportunidad de participar. Ok, no. Aquí en el chat, Luis Ramírez nos habla de la estrategia que pueden ver ahí en la pantalla. A veces hay enseñanzas, doctrinas muy sutiles que pueden parecer la verdad. Yo he escuchado a mucha gente que asiste a estas iglesias que todo lo que recuerdan del sermón, de la prédica o de la homilía es que el pastor hablaba muy bonito, pero técnicamente no recuerdan el mensaje. Ajá. Y como decía hace un momento, también Ariel y Alejandro, hay grupos que pueden engañar con doctrinas bien presentadas a veces, o con una glosa muy acorde al momento. Recordemos también que a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta escuchar que somos pecadores. Le gusta escuchar más bien que somos hijos del Altísimo. Merecemos vivir como hijos del Rey. En fin. Dentro de estas enseñanzas, doctrinas sutiles, es lo que habíamos hablado hace un momento. Estos grupos tienen un punto bueno, recordemos. Todavía te hablan del sacrificio de Jesús. Por lo menos todavía enseñan de Cristo resucitado. Pero por otro lado te dicen, está bien, ya escuchaste la prédica, tú tienes ahora el poder
para decidir aceptar a Cristo en tu corazón? Pues estás hablando de que Cristo lo hizo todo y luego me dices que no, técnicamente, porque me estás pidiendo que yo acepte a Cristo en mi corazón. Entonces, es una contradicción, porque si ya me estás diciendo que Cristo hizo todo por mí y que su sacrificio es suficiente para alcanzar la salvación y la gloria de Dios, ya no es necesario hacer una aceptación como señal de fe. Organizando los puntos, ¿ok? Como decía algunos también y en el chat, no atacar, no ir directamente a, bueno, estás equivocado. Podemos decirle a esta persona, qué bueno que escuchaste el mensaje de la salvación. Y entonces se le puede reorientar, enfocarle nuevamente hacia la cruz de Cristo. Y en ese momento tomar esa oportunidad para explicar de nuevo el papel y lo que es la obra del Espíritu Santo. Podemos, por ejemplo, decir algo como, me alegra que el pastor, el predicador, te habló del perdón completo y gratuito a través de la fe en Cristo, porque ese es el corazón del mensaje del Evangelio. Cuando llega a este punto que nos comenta nuestro amigo que todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador pasen adelante como una confesión de su fe para que podamos orar sobre ustedes. En ese momento podemos indicarle a esta persona, aprovechar esa oportunidad, que él se sentirá más cómodo si el pastor dijera, todos los que han sido convencidos o guiados por el Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio, a creer en Jesús como su Salvador, favor de pasar al frente a confesar esa fe. No sé si me explico. No es necesario aceptar a Cristo porque al momento de escuchar el Evangelio de salvación se supone que ya tenemos a Cristo en el corazón. Él ya mora en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, pedir a alguien que después de escuchar el Evangelio acepte o haga su confesión de fe es como redundar en lo mismo y a la vez anular el sacrificio de Cristo. Sí. Pastor Roque. Adelante. Bueno, pastor, referente a lo que usted me dice, entonces, ¿a dónde queda el texto bíblico que comentamos ahorita, donde Pablo habla? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, si es necesario que ese creyente, que esa persona que a través del Espíritu Santo que usó al pastor, al hermano, habló al corazón de él, pues ahí está haciendo la obra del Señor, sí. Pero si aquí el texto es claro, que yo tengo que confesarlo, o sea, creerlo en mi corazón, que Jesús me levantó de los muertos, que Él es mi Salvador, que Él me perdona, que me justifica, que me regenera, me adopta, me santifica, me acepta como su hijo a través del Espíritu Santo de Dios. Pues el texto es claro que dice que yo tengo que creerlo en mi corazón, pero también tengo que confesarlo con mi boca. Yo tengo que expresarlo, Señor, yo te acepto, porque es lo que el texto me está diciendo. Entonces, no sé a dónde queda ese versículo. Sí, ok. Lo que usted está haciendo es lo mismo que explicábamos hace un momento. Usted está haciendo confesión de lo que usted cree.
¿verdad? No necesariamente es una aceptación. Ok, podemos decir hasta cierto punto que el creyente acepta a Cristo en su corazón. No usamos esa palabra generalmente porque se entiende, pero podemos decirlo de esa manera entre comillas, recordando que la obra la hizo Jesús en nosotros. ¿Ok? La confesión que hacemos, como dice en Romanos, es fruto de lo que la palabra ha hecho en nosotros. ¿Ok? Sí, claro, sí. Lo que usted está haciendo nuevamente es porque usted conoce ya la escritura, conoce a Jesús. Está haciendo una confesión de lo que cree. No Pero o sea, necesariamente. aquí está, o sea, según lo que me está diciendo es aquí en el texto, ¿le está hablando es al creyente? Sí, sí, porque Entonces al incrédulo. recordemos que el incrédulo espiritualmente muerto no conoce a Dios. Pero entonces cuando recibe la palabra, cuando se le predica y a través del Espíritu Santo habla a su corazón. Hasta el momento que... Sí, hasta el momento que recibe la palabra, como dice, y recordando otra vez que esto es obra del Espíritu Santo. Jesús dice también en su palabra cómo van a creer en aquel que no les ha sido predicado. Y como decíamos también en el transcurso de la lección, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra, sí, lógico. Por la palabra. No oír la palabra, sino por la palabra. Otra vez, el poder del Espíritu Santo. A través de la palabra, sí, Señor. Sí. Más bien por la palabra, es decir, todo es obra del Espíritu Santo. Él es quien nos mueve a hacer esto. Un incrédulo, como habíamos visto hace un momento, es muerto espiritualmente, no tiene la capacidad ni el deseo de acercarse a Dios. Es como, vamos a decir, alguien mueve a otra persona, un creyente, ve y habla con esa persona. Hasta ese momento, esa persona, cuando escuche el Evangelio, crea en Jesucristo, entonces tendrá la capacidad de confesar a Cristo como su Salvador. Pero como incrédulo, no, lógico. No hay esa capacidad. Pero, sí, lógico. Pero entonces, lo que le digo, o sea, un ejemplo, el pastor me comparte la palabra a mí a través de las escrituras, pero el que está actuando y el que está orando en mí a través de usted es el Espíritu Santo de Dios en mí. Sí, Él está hablando a mi vida, está haciendo una conversión de mi vida, está hablando a mi ser interior, está mostrándome la necesidad de Él, está mostrándome de pronto la vileza de mi pecado, de lo que soy. Entonces, el Espíritu Santo está obrando en mí, ¿sí? Está haciendo la obra en mí a través de la palabra, a través que usted me la está explicando. Sí. Pero creo que se debe confesar porque el texto lo está diciendo. Entonces, ya el Espíritu está haciendo la obra en mí, pero entonces la Escritura ya me está diciendo, confiéselo con su boca, lo has creído en tu corazón, que el Señor te ha salvado, que el Señor te ha justificado. Pues yo lo creo en mi corazón, ahora el Señor Jesucristo en mi corazón como mi único y salvador personal. Entonces, no sé, sigo existiendo en ese punto que yo debo creerlo en mi corazón, pero confesarlo en mi boca. Y el hecho de creer y confesar sigue siendo obra ¿de quién? Del Espíritu Santo toda la vida. Exactamente. Ese es el punto precisamente. Porque aquí el reconocimiento que se le está, sí, el Espíritu Santo, por eso dijo el Señor Jesucristo que dejaba el Espíritu Santo, ¿sí? Que Él iba a ser nuestro consolador, Él el que iba a dar conocimiento de Jesús, que nos iba a dar a conocer a Jesús. Pero aquí el mérito que en este texto veo es que es el mérito, sí, a través del Espíritu Santo, pero el mérito se está dando a Jesús porque lo estoy reconociendo como mi Salvador
que es el Espíritu Santo que me ha dado a conocer a Jesús. El mérito sigue siendo totalmente de Jesús. Él hizo todo por nosotros. Con nosotros. Con ese mérito, con ese sacrificio, Jesús le da a usted la capacidad entonces de aceptarlo confesar y de y confesarlo. creer. Sí, aceptar otra vez entre comillas, ¿ok? Y ya, Sí. ya cuando Dios nos llama de las tinieblas, como dice en Pedro, en cierta manera, por así decirlo, ya tenemos esa capacidad, porque ya conocemos la palabra de Entonces Dios. sería la palabra reconocerlo, ¿no? Sí, Sí. sí, podemos también decirlo de esta manera. Ok, vamos a continuar. Gracias por la aportación. Nuevamente el tiempo. Hice una promesa la vez pasada sobre el tiempo, disculpen. La cuestión número 2, ¿cómo socava la teología decisionista la seguridad de nuestra fe y salvación? Pues veo que no, o sea, esta teología lo que lleva es a no darle un reconocimiento a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo, porque lo que muestra esta teología es lo que yo tengo que hacer, o sea, alguna palabra que usted decía hace rato de, ¿cómo es? De los méritos, ¿sí? De poder tener méritos para poder ser salvo. Así, yo hablé del mérito de Cristo solamente. Entonces, lo que lleva esta teología a robar la gloria a Dios es que yo tengo que tener méritos para poder ganarme la salvación o para poder que Jesús me acepte. Y entonces, eso yo, de mi parte sería que sería pues lo que hace el legalismo, ¿no? Porque la salvación no es por méritos, sino es por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo que nos da a conocer a nuestro amado Jesús. Habíamos visto, sí, Hernán Gómez quería participar. Ok. Cuando se dice que el hombre tiene el poder de decidir creer en Cristo, se le da la oportunidad a Satanás, al diablo, para sembrar la duda en nosotros de si lo que estoy haciendo es sincero, si es verdadero, si es suficiente. También puede poner dudas en nuestra razón por creer en Jesús. Hacerse preguntas como, ¿de verdad escogió a Jesús como su salvador del pecado o lo escogió porque es un apoyo psicológico para ayudar en los altibajos de la vida? Al creer de esta manera que tenemos el poder de decidir creer en Jesús, le abrimos la puerta a Satanás para sembrar dudas en nosotros de si lo que estamos haciendo es suficiente para alcanzar la salvación. En cambio, cuando reconocemos que antes de la fe éramos muertos espiritualmente y que el Espíritu Santo nos escoge y no al revés, entonces podemos estar seguros de nuestra salvación. Cuando reconocemos que al llegar a la fe, que el llegar a la fe es 100% obra del Espíritu Santo, entonces tenemos la garantía de que así es, porque no depende de nosotros. Si depositamos la confianza total en la obra de Cristo, entonces podemos estar completamente seguros de que así es. Y no habrá estas dudas en nuestro corazón acerca de nuestra salvación, si estamos haciendo lo suficiente
si hace falta algo más para agradar a Dios. Organizando los puntos de esta sección. ¿Cómo socava la teología de la decisión, la gloria de Dios? Contradice las Escrituras, porque nos dice que antes de tener fe, bueno, sabemos según Efesios que antes de tener fe el hombre es espiritualmente muerto, incapaz de decidir creer. La teología de la decisión dice que pues tenemos el poder de decidir creer en Jesús, incluso sin haber escuchado el mensaje de salvación. Otra manera en que la teología decisionista socava la gloria de Dios es que el diablo, como dijimos, puede crear dudas sobre la sinceridad de esa decisión. Y no nos permite, sabiendo que la decisión, es del Espíritu Santo, no da plazo para dudas. Esto ya no hablando de cómo socava, sino qué es la verdad de la Escritura en cuanto a esto. Cuando aceptamos, por decirlo otra vez de alguna manera, que es el Espíritu Santo el que hace la obra total, entonces podemos quitar esa duda de nuestro corazón si lo que hacemos es suficiente. Bueno, perdón, quitar ese pensamiento más bien de no querer contribuir a la salvación porque no podemos. Hernán Gómez levantó la mano. No, ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Sí, Hernán Gómez quiere participar. Ok, me parece aquí que levantó la mano, pero tal vez algún problema técnico. La cuestión número 3. Sí, Alejandro Gutiérrez. Adelante. Bueno, como bien estaba mencionando, el tema teológicamente es una regeneración en el Espíritu Santo y entra llevándonos la seguridad y el perdón de los pecados y a una renovación espiritual, del mismo modo que nuestro Señor Jesucristo y del mismo modo que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 habla de una relación dinámica con Dios por el perdón de los pecados y una renovación por el Espíritu Santo, porque como el Espíritu Santo entra en nosotros y hace una renovación espiritual, de esa manera nosotros estamos en una relación sostenida espiritualmente con nosotros y con el Espíritu Santo. De hecho, Hebreos 12, 13 habla de que tenemos que ser, nuestras sendas tienen que ser derechas, y el 14 añade que la seguridad que todos los que van en santidad con el Señor es sin duda la obra y gracia del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, sí, por la aportación. Y sí, en ese sentido, entonces podemos decir que tenemos a Cristo en el corazón y eso nos da la capacidad de reconocerlo como nuestro Salvador. La última, entonces, ¿cómo le roba la gloria de Dios la teología decisionista? En base a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguien puede responder esta pregunta? Creo que ya la había explicado, pastor. Ok, sí, fue parte de lo mismo. Entonces, gracias por poner atención entonces.
le quita crédito a la obra de Dios, ¿verdad? Cuando se enseña que el hombre tiene la capacidad de aceptar a Cristo, ya no es por fe, es por una obra mía o una contribución mía. Así pueda parecer algo pequeño y sutil otra vez, pero mancha la obra de Cristo. Da la oportunidad de cuestionarnos si podemos entonces Sirviendo el hacer agua. más y más y más. Y entonces llegar a este pensamiento o conclusión de que tal vez no se dice, pero se cree, no necesito a Dios en mi vida porque yo soy perfecto, porque yo soy santo, porque yo cumplo la ley, porque yo hago esto, porque voy a escuchar el sermón, porque oro tantas veces al día, porque la aportación o el diezmo, todo depende de mí. De esa manera roba la gloria de Dios, ¿verdad? Ya no vemos a Cristo como el total Salvador, sino como alguien que podemos ayudar para ser nosotros mismos más santos. En ese sentido, la fe ya no es un regalo porque es algo a cambio de algo. Y sabemos que Dios no pide nada a cambio de su sacrificio. Las iglesias pentecostales y evangélicas, otra vez, dicen que para ellos es muy importante darle toda la gloria a Dios. Sin embargo, su teología, su doctrina contradice eso, porque no le da toda la gloria a Dios al señalar, al enseñar, perdón, que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Al contrario, eso quita, roba la gloria de Dios. Sí, Roque, ¿alguna aportación final? Pastor, me tengo que ausentar. Oh, no, no Que hay Dios le problema. bendiga. Hasta aquí terminamos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, duda, comentario? Nuevamente recuerden también esto, si ustedes encuentran, ven algo de legalismo en lo que Academia Cristo enseña, favor de señalarlo, hacerlo ver ya sea en el grupo o en los mismos cursos. Esperamos que no sea así, pero si en algún momento lo detectan, con confianza puede hacerlo. Gabino Sánchez, sí. Levantó la mano Gabino Sánchez, quiere participar. Pastor, nos falta una pregunta. ¿Cómo roba al hombre las de seguridad el legalismo? Como dijimos hace un momento, eso da entrada a la duda que siembra Satanás al pensar que, bueno, por ejemplo, hoy al irnos a la cama, pueden atacarnos pensamientos sobre si todo lo que hicimos en este día es correcto, ¿verdad? Sí. Podemos hacer nuestra oración, escuchamos todo este mensaje, creemos que Cristo es nuestro Salvador, pero todavía nos atacan ciertos pensamientos de si esto que hice fue completamente correcto, esto que dije estuvo bien, habré ofendido a alguien de manera inconsciente, sin querer, y eso da pie a que uno intente o quiera seguir contribuyendo a la obra redentora de Cristo. Nos siembra este sentimiento de que tal vez el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces yo necesito estarme mortificando por cada cosa y pedir perdón.
también que esto no se malinterprete. El perdón, el reconocimiento del pecado es bueno, pero precisamente para creer en el perdón y para recordar que Es Cristo como estar seguro de lo que está uno haciendo, ¿no? Leer el Evangelio y llevar a cabo todo, ¿no? Sí, en el nombre de Jesús. Sí. Otra vez, el hombre natural quiere reconocimiento. El creyente, una vez que ha reconocido que todo es obra de Dios, todo es obra del Espíritu Santo, tiene seguridad de su salvación y tiene seguridad de que cada paso que da, cada palabra que enseña, viene de Dios. Otra vez, como aprendimos en el ejemplo de qué le dirías a un amigo de su experiencia positiva en el altar. No atacar, sino reorientar, ¿verdad? Enseñarle. Podemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para compartir el mensaje verdadero de salvación a otros. No estar siempre temerosos, como vimos en la primera lección de que Dios solo va a castigar cada defecto que ve en nosotros, sino depositar la confianza nuevamente, creer que Él envió a su Espíritu Santo para obrar la fe en nosotros. Y sí, aplicar otras cosas que se dijeron en esta lección, pedir más fe, pedir más fortaleza. Sí, está bien. Ok. Bueno, vamos, gracias a todos, a terminar con una oración y entonces podemos terminar esta lección. Oramos. Señor, en tu bondad te pedimos que escuches nuestra oración antes que todo, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados conscientes e inconscientes que hayamos cometido hasta este momento. Pedimos tu protección y tu venia en esta noche, que tu santo ángel nos acompañe y nos proteja, Señor. Te pedimos por todos los desamparados, por los que no tuvieron hoy que llevar a su boca, Señor. Suples su necesidad en abundancia. Por los que estuvimos aquí reunidos, Señor, por los que tuvieron que despedirse antes, por todas nuestras familias donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo, confiando siempre en tu respuesta. Amén. Gracias a todos otra vez por la participación. Dicen que es